Vamos a llamar a nuestro escenario, a nuestros panelistas, quienes son Julio César Vera, gerente general de Valger Energy. También llamamos a Carolina Rojas, quien es la presidenta de Fede Biocombustibles. Invitamos a Javier Ortiz, presidente del Clúster Andino Norte de Schneider Electric, y a José Antonio Vargas Lleras, quien es el presidente de WEC, además quien será el moderador de este espacio. Les damos la bienvenida al escenario para arrancar esta tarde con nuestra agenda académica de Colombia Genera 2025. Bienvenidos. Le damos entonces la palabra a nuestro moderador. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos aquí en esta hora, después del almuerzo, que yo creo que es de las más difíciles de cualquier congreso. Pero bueno, un agradecimiento especial a la Andy, a Bruce, a los organizadores de este evento que ya se ha convertido en algo muy importante y tradicional para las reflexiones sobre nuestro sector energético. Bien, hoy en esta tarde vamos a conseguirlo, vamos a traer temas a nuestra discusión que están un poco alejados de lo que hemos venido discutiendo todo el día de ayer y en la mañana de hoy. Temas que a algunas personas les pueden parecer un poco lejanos, un poco exóticos, difíciles, sobre los que no tenemos mucho conocimiento, pero yo estoy seguro que son súper atractivos, por eso los hemos incluido, por eso la organización también los incluyó aquí dentro de las discusiones que se aspiran tener. Bien, entonces tenemos dentro de nuestro plan a Carolina Rojas, la presidenta de Fede Biocombustibles, es decir, la organización que agrupa a todas las empresas que en nuestro país están trabajando por el desarrollo de los combustibles bio, es decir, renovables, combustibles que contribuyen definitivamente a alcanzar nuestras metas de cambio climático. Tenemos también con nosotros a Julio César Vera, gerente general de Valger Energy. Julio César, una persona totalmente de nuestro sector también, muchísimos años trabajando en muy distintas dependencias y ahora desde su propia firma también ayudando a entender y a acompañar muchos de los procesos en nuestro sector energético. Y a Javier Ortiz, presidente del Clúster Andino Norte Schneider Electric. Le doy la bienvenida a los tres, a ver si hacemos una conversación aquí amena sobre tres temas muy relevantes que vamos a abordar hoy: el tema de los biocombustibles, el tema de la energía nuclear y el tema de la eficiencia energética. Comienzo por decir que el mundo nos está cambiando de una manera absolutamente inverosímil para muchos. Si uno le toma el pulso a nuestro sector por lo que vimos el año pasado en el CERAWeek y lo que se vio este año, vemos un cambio dramático en la manera como nos estamos aproximando y los temas que empiezan a surgir en nuestro escenario energético. Pero yo sobre esto un par de reflexiones. La primera, un crecimiento de la demanda de energéticos en todo el mundo como no habíamos visto jamás. Es decir, un reto para la oferta de energía, no solo en un país como Colombia, que es quizás la mayor preocupación que tenemos, como lo hemos visto ayer y hoy en términos de la seguridad energética, sino un reto también muy importante desde la perspectiva de cómo vamos realmente a poder acompañar esa demanda. Y al parecer la gran conclusión en este escenario tiene que ver con que ya no estamos en posibilidad de escoger.
estamos en la obligación de sumar. Y yo creo que esto nos plantea uno de los grandísimos retos que tiene toda la industria a nivel global, que es no solo mantener lo que tenemos de todas las tecnologías, sino crecer, crecer y crecer para poder acompañar esa enorme demanda que tenemos. Dicho lo anterior, entonces tenemos a nuestros invitados. Vamos a comenzar entonces con Carolina. Yo quiero preguntarte para arrancar esta reflexión sobre el tema biocombustibles, cómo está esta industria en Colombia, cómo ha venido avanzando en los últimos años y cómo estás tú percibiendo que esta industria se está posicionando realmente en nuestro país. Bueno, muy buenas tardes a todos en este horario estelar de después del almuerzo. La buena noticia es que no vamos a hablar ni de gas, ni de petróleo, ni de minería, un poquito de energía, sino que vamos a hablar justamente de esas otras oportunidades que da la transición energética y pues agradecerle a la Andy por esta invitación. Entonces, pues hablemos de biocombustibles, un sector que lleva movilizando a los colombianos de manera sostenible durante los últimos 20 años. Pero, ¿qué son los biocombustibles? En Colombia tenemos dos biocombustibles, el biodiesel y el bioetanol, que son energéticos renovables de origen vegetal. El biodiesel se hace del aceite de palma y el bioetanol se hace de la caña de azúcar. Y que tienen durante estos 20 años una tradición de contribuir a la sostenibilidad de la movilidad, al desarrollo rural y a la soberanía energética. Contribuciones que todos nosotros todos los días hacemos, porque hoy cuando ustedes se vayan al aeropuerto en su taxi, ese taxi tiene gasolina mezclada con bioetanol. O si se van a ir en un bus, ese bus tiene biodiesel mezclado con diésel. Y la buena noticia es que en algunos años, en ese avión en el que muchos nos vamos a ir, o a Bogotá, o a Medellín, o a Cali, ese avión va a tener jet fuel mezclado con una cosa que se llama Sustainable Aviation Fuel, o SAF, biocombustibles sostenibles de aviación. Entonces es una industria que lleva 20 años contribuyendo a la descarbonización del transporte terrestre y que tiene un futuro muy importante. ¿Por qué? Porque su origen vegetal, como es el aceite de palma y la caña de azúcar, estas plantas lo que hacen es absorber la energía del sol, el CO2, y por eso son renovables. Los biocombustibles que hoy tenemos reducen la huella del transporte entre un 75 y un 85%. Y hoy estos biocombustibles terrestres están ayudando a explicar la reducción de la huella de carbono del sector del transporte en un 85%. Además, son sectores que son parte de unas agroindustrias que generan desarrollo en las áreas rurales. En nuestro sector se emplean 90.000 personas, pero ayudamos a apalancar los empleos de la caña y de la palma, que más o menos suman 450.000 empleos. Y además ayudamos a la soberanía energética, porque los biocombustibles, pues al ser productos nacionales renovables, digamos que sustituyen la utilización de combustibles fósiles, algunos de los cuales estamos importando. Entonces, una industria que lleva 20 años contribuyendo a esa sostenibilidad. Ahora, bueno, ahora te voy a preguntar un poco por los desafíos, problemas que estamos teniendo en esta industria. Bien, gracias. Julio César, para alcanzar las metas que nos hemos impuesto en materia de cambio climático, particularmente los acuerdos de la COP15, el IRENA ha establecido que vamos a tener que triplicar nuestra capacidad de generación renovable en el mundo. Y por eso uno escucha decir siempre que sin energía nuclear no hay transición energética. Lo dicen los expertos
sin sonrojarse. Sin energía nuclear no podemos aspirar a cumplir las metas de la transición energética ni las metas que hemos acordado de cambio climático. Entonces surge este tema como obligatorio, pero en un país como Colombia esto todavía suena muy extraño, suena muy lejano. Cuéntanos un poco, realmente Colombia, ¿qué está haciendo en esta materia? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Un saludo especial, doctor José Antonio, Carolina, Jaime. Muchas gracias al equipo de la ANDI por la invitación, a Jaime y a todo su equipo, a Bruce, no solo por la invitación, sino por la deferencia que han tenido con nosotros en el acompañamiento de todo este proceso que hemos venido desarrollando. ¿Por qué estamos hoy en este panel? Hace más o menos 6 meses, el gobierno nos convocó a realizar un estudio que analizara cuál era la realidad de las tecnologías nucleares en el mundo y ver qué oportunidad tenía Colombia para su implementación en diferentes sectores como una solución a las problemáticas de dichos sectores, en el sector de la energía, en el sector de la salud pública, donde Colombia ha dado pasos muy importantes, en el sector de la agricultura, en el sector de la industria y en el sector ambiental. Y ese estudio tenía como objetivo, primero, identificar esas tecnologías, hacer ese mapeo tecnológico de qué hay en el mundo en tecnologías nucleares, definir una metodología de priorización o de determinación de cuáles de ellas debían ser relevantes para el país y el por qué, definir un análisis de percepción pública alrededor de estos temas de las tecnologías nucleares y pues empezar a hacer unos primeros diagnósticos de las oportunidades de mercado alrededor de las tecnologías nucleares como tal. Nos dimos a esa tarea de analizar cerca de 14 tecnologías en los diferentes sectores y llegamos finalmente a la conclusión de que más o menos hay 7 tecnologías que son relevantes en materia nuclear que podían ser aplicables en los diferentes sectores. Comenzando por el sector de salud pública, donde tenemos una oportunidad muy grande en todo el tema de provisión de radioisótopos. Hoy Colombia es un importador neto de radioisótopos para la industria médica. Es un negocito de más o menos 10 millones de dólares al año que dependemos de otras latitudes y donde hay unos problemas grandes de abastecimiento a nivel global que no solo afectan al mundo, sino que países como los nuestros, cuando hay esas dificultades, somos los principales afectados. Hay un tema de tratamientos especializados para cánceres muy difíciles, como todos los cánceres de parte alta del cuerpo, cabeza, cuello, cerebro, que se pueden atacar a través de estas tecnologías nucleares avanzadas como la llamada protonterapia, donde Colombia puede ser un líder muy interesante en la región. Hay un problema grande en los temas de agricultura e industria asociado a todo lo que es esterilización de alimentos y oportunidades agrícolas para atención de mercados. Colombia no tiene hoy esa oportunidad, tiene que pagar y gastar grandes cantidades de recursos en mercados como las flores, el banano y otros productos de exportación, porque garanticemos que esos productos que llegan a otras regiones sean inocuos contra mosquitos, contra patógenos en general, y hay una oportunidad a través de una tecnología como la irradiación gamma que Colombia llegue. Y pues en el sector ambiental, en temas como la desalinización y el tema también de identificación de problemas de contaminación de fuentes hídricas, también las tecnologías nucleares son una gran oportunidad. Pero ya entrando al sector de energía, básicamente hemos encontrado que estamos ante un resurgimiento de la energía nuclear en el mundo. Como lo decía José Antonio, perdón, la energía nuclear hoy significa el 9% de la demanda mundial de energía, algo así como 2.671 teravatios hora año de energía. Y el mundo tiene el objetivo de triplicar esa demanda de energía nuclear, que va a llegar a significar el 11% en algún momento, el 10% en algún momento, que hay 28 países que han suscrito esa posibilidad de usar esta energía por varios elementos. Un primer elemento es una energía altamente confiable, con un factor de planta altísimo, cerca del 93%, lo cual nos da un gran valor agregado ante la necesidad del mundo. Segundo, es la energía comprobada más limpia que hay en estos momentos, muy por debajo de cualquier tipo de fuente energética, y así se ha probado en los diferentes análisis que se han realizado. Tercero, ha venido teniendo una evolución tecnológica muy importante, que hemos pasado
de varias generaciones de avances. Esto arrancó en los años 50 y hoy, 70 años después, ya estamos en el cuarto nivel de generación de reactores nucleares y donde la nueva tendencia es menores usos de uranio enriquecido, mayor flexibilidad, que es fundamental. Obviamente, de la mano de esa mayor flexibilidad, no solo depender de procesos de generación centralizada, sino la posibilidad de atender mercados específicos a través de autogeneración o generación distribuida, donde juega un papel fundamental todo el tema de los centros o los data centers o centros de cómputo en el mundo, donde está la otra gran oportunidad que hay. Solo los data centers van a crecer, ayer lo decía Orlando en la presentación que hacía, en el mercado americano 43% en los próximos 3 años en demanda de energía, en el mercado europeo 27% y en el mercado chino cerca de 35%, y tener esa flexibilidad es una de las grandes ventajas. Y el otro elemento fundamental de la nueva energía nuclear está asociada, por supuesto, a aprovechando su mayor densidad energética, la menor ocupación del territorio que tienen estos proyectos. Estamos hablando de la diferencia entre contar con grandes extensiones, por decir algo, para un proyecto de 300 megavatios, entre 350 y 400 hectáreas si fuera solar, mientras en un proyecto de energía nuclear a través de los nuevos reactores estaríamos hablando de 30 hectáreas únicamente. Entonces esa combinación es lo que ha llevado a la gran evolución de los reactores modulares, que es la gran oportunidad que tiene Colombia. Pero es una oportunidad que no es de corto ni de mediano plazo, estamos hablando de un proceso más allá de 10 años, que nos va a permitir aportar a la coexistencia energética, porque no vamos a sustituir, vamos a ayudar desde la energía nuclear, donde Colombia tendría una alternativa que está hoy en los escenarios previstos entre 900 megavatios de capacidad y en el mejor de los escenarios cerca de 3.500. Si en algún momento pensamos en un proyecto de carbona nuclear como podría ser una alternativa, pero puede estar alrededor de los 1.200 megavatios como tal de capacidad y que es altamente intensiva en necesidades de capital, pero que tiene las ventajas de confiabilidad, de emisiones y de huella de carbono que hemos conversado. Y es una alternativa que tiene Colombia que ayuda a la matriz energética como tal. Ahora volvemos contigo. Ahora volvemos contigo porque te quiero hacer unas 2 o 3 preguntas más sobre esta. Ya creo que el panorama lo describiste bien y por eso Colombia está claro que se está embarcando en estas nuevas posibilidades. Vamos un minuto al tema de la eficiencia energética, que es un poco al revés, si se quiere, pero igual de importante. Y en el caso de como mencionaba ahorita, las energías renovables, los acuerdos alcanzados a nivel global nos señalan que tenemos que triplicarlas, pues en el caso de la eficiencia energética el reto no es menor, puesto que tenemos que duplicarlas. Estamos hablando de inversiones gigantescas que pueden rondar los 400.000 millones de dólares al año. ¿Para qué? Para tener mejoras en eficiencia del 1%, como lo tuvimos el año pasado, a nivel global, del 2%, cuando lo que tendríamos que hacer es por lo menos 5, 6% todos los años. Es un reto enorme el que tenemos, pero al mismo tiempo sí es una manera ya no tanto de trabajar sobre la oferta, sino de mejorar nuestros indicadores de intensidad energética. Quería preguntarte, ¿cómo están viendo ustedes también desde Schneider y el clúster que tú manejas nuestros avances? Bueno, primero a nivel global, si quieres hacer algún comentario, que yo creo que nos ubica bien, pero también a nivel de Colombia. Aquí ya tenemos desarrollos legales que se han hecho, que han dado el piso y son muy importantes, arrancando por la ley 1715 también. ¿Cómo estás viendo el tema de eficiencias energéticas en Colombia? ¿Estamos avanzando, lo estamos consiguiendo? ¿Es una preocupación de las industrias? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, José Antonio, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias a todos también por su participación en esta discusión, a mis compañeros panelistas.
Hemos venido hablando de generación el día de ayer y el día de hoy con mucha intensidad. Un problema importante que tiene que resolver el mundo. Se espera al 2050 llegar de 8 billones de habitantes a 10 billones de habitantes en el mundo, y eso nomás genera la necesidad de aumentar en un 50% la demanda de la energía en el mundo. Ese es un proceso de transición energética que va a tomar al menos 25 años más. Y cuando hablamos de la generación, de la generación, hablamos de la preocupación que hay en la oferta, pero ¿cuánto tiempo estamos dedicando a pensar en cómo vamos a mejorar la demanda? Hoy, 2/3 de la energía que se genera en el mundo se desperdicia. Es decir, hacemos un esfuerzo grandísimo para generar energía y 2/3 de esa energía se desperdicia. Entonces, ¿dónde tenemos que atacar el problema también? Entonces, claro, hay muchas entidades enfocadas en cómo vamos a resolver el problema de la mayor demanda, pero se estima que el 70% de las tecnologías que se necesitan para resolver los problemas de eficiencia energética en el mundo hoy ya existen. Entonces es un tema ya no de desarrollo tecnológico, porque las tecnologías en su gran mayoría existen, sino es un problema de adopción de esas tecnologías. La velocidad de adopción de las tecnologías es lo que va a permitir alcanzar esas metas de reducción de huella de carbono. 59 gigatones se generan de gases de efecto invernadero en el mundo. De eso, el 76%, o sea, 45, se refiere a CO2. Y si nos vamos a tratar de resolver, a atacar el problema un poco más enfocado, hablamos que son 3 grandes sectores los que aportan en más del 90% en esa generación de gases de efecto invernadero, que son transporte, las industrias y los edificios comerciales y edificios residenciales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues atacar el problema donde sabemos que está principalmente sucediendo. Hoy en Colombia, más del 30% de la industria es la que genera más del 30% de los gases de efecto invernadero. ¿Qué tan rápido está la industria adoptando tecnologías de eficiencia energética que hoy existe? Claro, hay barreras de entrada para la industria para poder adoptar algunas de esas tecnologías a mayor velocidad, pero deberíamos estar pensando en eso. Igual en los edificios e igual en el transporte. Es que a veces es bueno ir a temas pues bien concretos, y aquí hemos hablado de tarifas, hemos hablado de consumos de energía eléctrica, esas preocupaciones que tenemos todos. En el tema, por ejemplo, del alumbrado público, ¿qué quiere decir introducir eficiencias en materia del servicio de alumbrado público? Esa es una buena pregunta, porque se estima que si solamente en Colombia se adoptaran tecnologías de punta, tecnologías modernas para renovar el alumbrado público de Colombia, se estima un ahorro de más del 50% en el consumo energético. Entonces, los problemas están identificados y casi que las soluciones están identificadas. Solamente atacando un problema de alumbrado público, tal vez sí no tenemos que estresar tanto el pensamiento en qué vamos a hacer para aumentar la mayor generación energética que necesita el país, que por supuesto es un problema de más de largo plazo. ¿Qué significa implementar tecnologías de alumbrado en el alumbrado público? Cambiarlo, actualizarlo, modificarlo, hacer inversiones que tienen una tasa de retorno de inversión de menos de 4 o 5 años en esos niveles. Hoy el 10% de la energía que se transmite en el país también se desperdicia. Con tecnologías de inteligencia artificial, por ejemplo, tecnologías de punta que ya existen, se podría reducir esas ineficiencias que hay en la transmisión. Solamente dos ejemplos. Si nos vamos a temas más específicos como data center, que seguramente podemos hablar un poco más adelante sobre eso, ahí también hay una oportunidad de ahorros energéticos. Entonces,
desde el punto de vista de Schneider Electric, lo que nosotros vemos es que la eficiencia energética es el gran héroe sin capa. Muchos pensando en cómo aumentar la generación, cómo atacar el problema de la demanda, de la oferta, perdón, pero la solución está en nuestras manos desde la demanda. Gracias, muy bueno ese mensaje. Carolina, ya introdujiste el tema de los SAF. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso de los SAF? ¿Y cómo estamos avanzando nosotros ahí? ¿Y hacia dónde va el mundo con este tipo de combustibles? Bueno, gracias por la pregunta. Pues para hablar del Sustainable Aviation Fuel, primero hablemos sobre la aviación. Entonces, como decía Javier, uno de los sectores que es más difícil de descarbonizar es el sector de la movilidad. Y eso incluye el sector de la aviación, que se estima más o menos representa entre el 2 y el 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Entonces, la industria de la aviación se puso de acuerdo y se comprometió al 2050 a reducir sus emisiones a neto cero. Para llegar a esa meta, pues hay muchas tecnologías y muchas opciones, por ejemplo, volver más eficientes los aviones, hay algunos pilotos de hidrógeno, algunos pilotos de aviones eléctricos, pero yo personalmente no me quiero montar todavía en un avión con un panel solar, pero la buena noticia es que hay una tecnología que se llama el Sustainable Aviation Fuel o SAF, o los biocombustibles sostenibles de aviación, que son la alternativa, digamos, más concreta que tiene esta industria para descarbonizarse. ¿De qué se puede hacer el SAF? Se puede hacer de muchas cosas. Se puede hacer de aceites, como el biodiesel, como les contaba antes, de aceites usados. Se puede hacer de alcoholes, como el etanol. Se puede hacer de biomasas. Se puede hacer de otra tecnología que se llama Power to Liquid, que es hacer energía, coger energía renovable, puede ser solar, puede ser de hidrógeno, puede ser nuclear y volverla a líquido. Y la buena noticia es que en Colombia tenemos todas las anteriores. Tenemos todas esas materias primas. Además, tenemos una tradición de 20 años de tener biocombustibles para el transporte terrestre. Y además tenemos una ubicación geográfica ideal. Aquí sí sacamos nuestro libro de geografía de cuando estábamos en el colegio, que nos decían que teníamos 2 mares y que uníamos el Suramérica con Centroamérica. Bueno, para el tema del Sustainable Aviation Fuel, eso es fundamental, porque estos biocombustibles lo que necesitan es aprobar como una reducción de la huella de carbono de los aviones, y por nosotros estar en la mitad de los vuelos desde Suramérica a Norteamérica, estamos geográficamente bien ubicados para que los aviones paren en Colombia y aquí se tanqueen de SAF. Entonces, es una gran oportunidad para Colombia para desarrollar esta industria de Sustainable Aviation Fuel o biocombustibles sostenibles para la aviación. Y para eso, rápidamente necesitamos 3 cosas. 1, un marco jurídico, ya hay algunas cosas, el Plan Nacional de Desarrollo de ese gobierno lo tiene, la tiene la Ley de Acción Climática, ya menciona el SAF. 2, necesitamos una hoja de ruta que también ya la tenemos. En enero la Aeronáutica Civil sacó una hoja de ruta que tiene una visión de tener 100 millones de galones al 2035. Ya Ecopetrol está haciendo unas pruebas aquí en Reficar. Uno de nuestros afiliados, que se llama Biodet, tiene ya en prefactibilidad muy avanzada una planta de 50 millones de galones de SAF con tecnología de alcohol. Entonces, eso ya está chuleado. Y aquí pues voy a aprovechar que está el senador Name, la representante Pizarro. ¿Qué necesitamos para que esto sea una realidad? Necesitamos incentivos tributarios para poder acceder a estas tecnologías. Ya hay un proyecto de ley que se radicó en el Congreso que asemeja el SAF a los renovables no convencionales, y esas reducciones de, por ejemplo, de IVA, aplicarle el mismo IVA, podría volver más viable la producción de SAF. Entonces, una gran oportunidad para que de aquí a un par de años todos nos vayamos en un avión que esté limpio, que reduzca las emisiones de ese viaje. Muy bien, yo voy a Julio César con la misma pregunta, y aprovechando que tenemos aquí la presencia también de representantes del Congreso.
También entiendo que para el tema nuclear es necesario tener ese marco, tener esa hoja de ruta, tener estos incentivos. Yo sé que ustedes han venido trabajando en esto. Cuéntanos un poco en qué van y si quieres traslademos también a nuestros congresistas esa necesidad de tener ese marco de actuación para que se puedan desarrollar estos sectores. Y cuéntanos un poquito más de los problemas que ustedes ya han visualizado a través del estudio que ha desarrollado tu firma, que vamos a encontrar en el tema del desarrollo de los proyectos nucleares. Bueno, entonces lo primero, y insistir en esto, no es un proyecto ni de corto ni de mediano, sino de largo plazo. Esto está regido a nivel internacional por un gran organismo que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, que ha dado todas las directrices. Y el primer paso que necesitamos dar para poder hablar en Colombia de los reactores modulares pequeños y manejar esa flexibilidad y esa posibilidad de llegar a significar el 2% del suministro de la energía nacional es tener la creación de una autoridad reguladora en materia de seguridad nuclear. Acá la doctora María Hermana ha trabajado 2 años en la creación de ese proyecto. Ahorita me imagino que en el panel nos contará un poco. El proyecto fue radicado en el mes de diciembre con el apoyo del Ministerio del Interior en cabeza del doctor Cristo. Ahora habrá que ver qué está pasando con el doctor Benedetti, pero es fundamental porque es el paso número 1 que nos exige el mundo para garantizar esa independencia, esa especialidad y ese conocimiento. El otro tema es necesitamos un marco regulatorio, al igual que con el SAF, que ya tiene las ventajas de la ley 1715, que trabajó acá el senador José David, ya establece la posibilidad de que la energía nuclear se beneficie de los beneficios de la ley 1715 como una fuente no convencional de energía, que los primeros análisis que desarrollamos nosotros en este estudio con la evolución de costos a nivel internacional muestran que con los incentivos de la 1715, si logramos garantizar contratos de largo plazo, es decir, un marco jurídico estable, con precios alrededor de $110 por megavatio o 400 pesos de largo plazo por kilovatio, que no son descabellados en el escenario actual que tenemos, estos proyectos podrían tener una viabilidad que obviamente si estableciéramos unos incentivos adicionales de un 20% de descuento en tarifa de renta, no solo el 50 sino el 70, serían mucho más competitivos frente a otras tecnologías como el gas natural de ciclo competitivo, y que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande como país en el desarrollo de toda una regulación relacionada a dos temas importantes: la seguridad física, en inglés security, y la seguridad tecnológica, en inglés safety, donde no vamos a inventar la rueda, donde vamos a tener que implementar todo lo que la Agencia Internacional de Energía ha venido trabajando, traerlo a Colombia, y donde en el mejor de los escenarios, siguiendo los pasos, los 4 o 5 pasos que hay que dar a partir de estos establecimientos y estas líneas y directrices que establece el organismo internacional, nos tomaría entre 8 y 10 años tener los primeros reactores en Colombia. Y en eso Colombia empieza a dar sus primeros pasos. Ojalá que esa ley la podamos tener antes de un año, como era el objetivo, un año de implementación, y pues obviamente ya todo el desarrollo y fortalecimiento. Se requiere una gran cultura de apropiación social de este conocimiento, que parte de tener un proyecto que sea muy transparente, y yo creo que una gran experiencia que Colombia tuvo, la tuvo en todos los proyectos piloto de investigación integral para los proyectos de no convencionales que se pueda aplicar acá, esa apropiación social del conocimiento, el fortalecimiento de todo el tema educativo, el fortalecimiento institucional, la coordinación institucional como base, la transparencia en los procesos. La comunidad está pidiendo información, claridades de los mitos y las realidades. Y creo que una buena noticia para ya finalizar esta intervención es que ese análisis que hicimos de percepción pública nos mostró, a partir de un análisis en las 5 principales capitales, que la gente conoce mucho más de lo que creemos alrededor de la energía nuclear. Y el 66% de la población de esas ciudades, de una muestra obviamente representativa, señala que la gente estaría muy interesada y estaría dispuesta a que hubiera proyectos de energía nuclear en sus comunidades o cerca de sus comunidades, porque tiene claros los beneficios ambientales, porque tiene claros los beneficios sociales de encadenamientos que puede generar, porque tiene clara la eficiencia y la reducción de costos que esos proyectos se vienen dando de forma exponencial,
porque tiene clara la menor ocupación del territorio frente a otros proyectos y pues obviamente porque tiene clara la importancia que tendría en confiabilidad eléctrica ante tantas necesidades que el país tiene. Entonces hay retos importantes, pero empieza a darse ese camino y yo creo que este primer paso que dio el Ministerio de hacer esa actualización tecnológica es fundamental y habrá que seguir ese mapeo tecnológico, pero que nos lleve a, después del 2035, ojalá tener los primeros proyectos de reactores modulares pequeños. Bueno, gracias, Julio César. Yo te iba a preguntar siempre que uno asiste a un tema de una reflexión sobre los temas de energía nuclear, surge el tema de los mitos y creo que has respondido bien a ellos porque, en primer lugar, yo creo que sí son mitos. Tenemos un mito sobre el costo de los proyectos y ese es medio mito porque todavía la energía nuclear tiene unos costos por megavatio instalado muy superiores a otras tecnologías, pero como bien lo dices, bajando. Tenemos también, ese sí no es mito, también de la duración de los proyectos, que también han ido bajando muchísimo, y el mito de la seguridad al cual has hecho referencia. Sobre eso si queremos de verdad que la energía nuclear llegue a este país, vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme de trabajo con las comunidades, con las personas, para que podamos abrirle camino a estas tecnologías sobre las cuales las personas, me sorprende que digas que encontraron en el estudio que las personas están informadas. Yo pensé que había mucho más desconocimiento de esto. Es una buena cosa. Bueno, mencionaste el tema de la inteligencia artificial, de la digitalización, cómo poner esas herramientas al servicio de la eficiencia energética. ¿Ustedes qué están haciendo particularmente como compañía para poder avanzar más rápido a través de estas nuevas tecnologías? Bueno, la inteligencia artificial puede ser el problema y también la solución. Voy a dar algunos datos para entender la magnitud de lo que estamos hablando. Nos tomó a la humanidad 7 años llegar a 100 millones de usuarios del World Wide Web. 7 años. Tomó solamente 3 meses llegar a que 100 millones de usuarios adoptaran tecnologías de inteligencia artificial generativa en el mundo. En solamente 3 meses, 100 millones de personas en el mundo ya empezaron a usar la inteligencia artificial. Para hacer una búsqueda o hacer un query en ChatGPT, que seguramente muchos de ustedes ya han usado, nos consumimos 10 veces más energía de la que nos consumimos haciendo la búsqueda en Google. Aproximadamente 10 búsquedas en ChatGPT consumen 1 litro de agua. Entonces, los consumos de recursos que conllevan la inteligencia artificial son un desafío. ¿Frenar la inteligencia artificial es el camino? Por supuesto que no, eso es imposible. Pero también la inteligencia artificial y los algoritmos de inteligencia artificial son los que van a permitir resolver el problema. Hoy el 70% del PIB mundial ya es digital. Hoy ya más del 1% del consumo energético del mundo viene por cuenta de los data centers. Entonces hay un desafío. Las soluciones que se implementan hoy en las tecnologías que ya existen dentro del portafolio de tecnologías de Schneider Electric y otras empresas, por supuesto, del sector, incorporan algoritmos de inteligencia artificial para encontrar la operación óptima de un edificio, en la forma en cómo consume el aire acondicionado, en cómo consume la energía, para que no se desperdicie. Muy seguramente si eso lo dejamos en manos de un ingeniero que tradicionalmente resuelve los problemas o programa los equipos de tecnología para llevarlo a su punto óptimo, tomaría mucho más tiempo. Entonces la inteligencia artificial también resulta ser la solución. Es cómo la implementamos y yo pienso que es un mito pensar que la inteligencia artificial es un problema del primer mundo. Tenemos que adoptarlo en los países como Colombia para ponerlo al servicio de lo que necesitamos. ¿Hay unas barreras? Sí. Se estima que más o menos el 75% de las empresas en Colombia necesitan capacitación y entrenamiento en temas relacionados a inteligencia artificial.
Las empresas hoy desconocen cómo implementar las tecnologías. Solamente el 20% de las empresas en Colombia están teniendo acceso a la financiación de proyectos de eficiencia energética y adopción de inteligencia artificial. La regulación existe, pero no es suficiente y se necesita que haya una participación mucho más activa del sector privado y de todos los sectores para que la curva de adopción de las tecnologías se acelere. Dentro de ellas, la inteligencia artificial como un gran vector de lo que está pasando hoy en el mundo. Bueno, se nos acabó el tiempo, ya nos pusieron aquí señales rojas, pero yo creo que hemos conseguido un poco el objetivo de dejar estos tres temas. El de la eficiencia yo no lo metería tan aquí porque ese es un tema con el que sí venimos hace muchos años trabajando, y uno lo que extraña es que no hayamos conseguido mejores desempeños, porque la verdad es que los retornos son muy rápidos, son impresionantes. Yo, mi invitación en este frente sería, de verdad, no importa en el sector, no importa en la industria en que estemos involucrados, aquí hay una herramienta, aquí hay un camino para conseguir verdaderos ahorros, para conseguir mayor competitividad y de paso también para contribuir con una menor huella de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, creo que aquí está todo hecho para que avancemos en esa dirección. Y en lo que tiene que ver con la energía nuclear y los biocombustibles, por supuesto, mucho más desarrollado el tema de biocombustibles en el país. Llevamos también años impulsándolos, tal vez no lo suficiente, pero es un tema que ya está un poco en la agenda de muchas empresas, del gobierno también, de muchos sectores. Y aquí Colombia tiene todo para avanzar rápidamente, para de verdad convertirse en un actor global importante, si se puede decir, y más con estas nuevas tecnologías en donde yo creo que nosotros tenemos todo para desarrollar una industria campeona. Y en lo que tiene que ver con la energía nuclear, Julio César, todo por hacer, desde el marco legal, regulatorio, la hoja de ruta, todo lo que has señalado, pero yo pienso también que mirando por lo menos a nuestros vecinos, ahora les comentaba en el almuerzo, fuimos a conocer los casos de Argentina, allí comenzaron en los años 50, esta gente lleva 70 años trajinando con los temas de energía nuclear, y no estamos hablando de Alemania, ni de Inglaterra, ni de los Estados Unidos, nuestros vecinos argentinos. Yo creo que va siendo un buen momento también de que Colombia empiece a mirar en esta dirección y pensar que hay otros sectores, otras tecnologías, otras posibilidades para desarrollar nuestro sector energético. De tal manera que muchísimas gracias a Carolina, muchísimas gracias a Julio César, muchas gracias Javier por estar haciendo parte de este panel, y a todos ustedes por el interés y haber venido en un horario, como decías, estelar a este panel. Un aplauso para ustedes, por favor. Gracias. Muchísimas gracias también por la